Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy, este hermosísimo miércoles, mitad de semana? Quiero darles la bienvenida a otro episodio de Sanando a través de mi creación, este hermoso espacio en el cual nos reunimos a conversar, a tomarnos un matecito, un café, un matcha, como es mi caso en estos momentos, lo sabrán, y a conversar de conciencia desde la mirada de para qué creamos las experiencias que creamos, para qué nos sentimos atraídos o sentimos ese pulso de dedicarnos a cierta actividad creativa, a cierto hobby, a cierta profesión. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada a la que le he seguido el rastro desde hace unos meses ya, que luego de ver el vivo con Andrea, algo me comentó, siendo que Andrea es su consultora, y estaba desde ese momento, ven, ¿por qué no nos cuentas tu experiencia? Hasta que finalmente me dijo, ya estoy listo. Y eso es lo mejor que puedo oír. Ese ya estoy lista es como una campanita que dice, estoy lista para abrir mi corazón y para abrir mi historia y para que esta historia encuentre esa resonancia allá afuera. Entonces, hoy tenemos el gusto de contar con una hermosa invitada que se llama Claudia Ershkovich y me salió bien porque he estado practicando mucho el apellido. Es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, todo perfecto. Y estoy muy contenta de que venga a abrirnos su corazón y a compartir con nosotros. Hola Andrea, Claudia ya está aquí, maravilloso. Hola Luis, Natalia, Nazarena, ya te estoy dando ingreso ahora, Claudia. Qué bonito tenerlos a todos por acá. Vamos a oír esta historia, Nazarena, ¿cómo estás? Vamos a oír esta historia que tiene Claudia para compartirnos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, no te veo para Ah, variar. ay, ¿no me ves? Bueno, entonces estás hablando contigo misma. Exactamente, como nos pasa bastante, ¿no? Esto. Así es. Yo, Bueno, yo te pero veo súper bien. sí, Sí, bueno, porque hace mucho que no coloco el celular para un vivo, así que bueno, a ver, espérame que ya dale, estoy. qué Ahí, honor que hayas aceptado la invitación. Ahí te ves perfecto. Maravilloso. bueno, aquí estamos. Muy bien, Un quiero gusto. contarles. Un gusto, Juanita, porque tus encuentros son muy amorosos y todo lo que tiene que ver con y el arte como sanador y la bioexistencia es un tema que me gusta mucho, así que me encanta que me hayas invitado, te lo agradezco. No, yo te agradezco a ti que hayas aceptado la invitación. Quiero contarle a todos los que están acá que Claudia es consultora en bioexistencia consciente con nosotros. Ha hecho sus aperturas en Humano Puente. Me dijiste que en el 2023. Así es. Muy bien, perfecto. Y ha iniciado este camino a profundizar dentro de sí misma y ha podido llegar a las claves de que se encuentra sanando a través de su hermosísima creación profesional, por un lado, creativa, eh, el teatro. Entonces, este es tu espacio para que empieces a contarnos un poquito acerca de la historia de desde tus inicios, cómo fue que te viste atraída al teatro, puedes contarnos de las otras cosas que haces también. Y luego, sí pasaremos a hablar un poquito de qué es lo que te has dado cuenta y a quién estás sanando a través de esta hermosísima creación de tu vida. El teatro fue mi primer amor, Mm. o sea, apenas salí de la escuela, del colegio secundario, empecé a estudiar teatro. Y, y estudiábamos, te estoy hablando de la década del 60, con lo cual te imaginarás los años que tengo. Yo tengo 70 años y era una jovencita que estudiábamos en esa época, en los 60, mucho, y eran 6 horas semanales, y bueno. Y luego el camino me llevó hacia otro
lugares que eran otro gran amor, que fue la Universidad de Buenos Aires, y me recibí de psicóloga, estudié la carrera de psicología y me recibí de psicóloga. El teatro y las artes en general era muy complicado vivir de eso. Y yo quería vivir sola ya, trabajar, tener un trabajo y poder, bueno, vivir de lo que me apasionaba. Entonces, la psicología también me apasionaba y, y me dediqué a, a ella. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando teatro? Estuve estudiando teatro varios años, hasta que entré en el 73 a la universidad y después la cerraron en el 74 y volví al teatro hasta que reinicié la carrera cuando la abrieron en el 77. Y, y bueno, y ahí ya me recibí, pero pero bueno, el teatro estaba esperándome, Claro. ¿no? Yo fui una buscadora toda mi vida, si bien me recibí, fui, digamos, psicoanalista, porque en esa época se trabajaba desde el psicoanálisis, fui buscadora de diferentes caminos, ¿no? En relación a la profesión. Entonces, me gustaron mucho la filosofía, hasta que descubro la energía, la espiritualidad, soy reikista, terapeuta floral, entonces todas unas cantidades de búsquedas y de caminos diferentes. Soy psicogerontóloga, trabajé con la creatividad en grupos de reflexión de mujeres adultas, mayores. Bueno, hice mucho recorrido, ¿no? Y siempre el arte de alguna manera me acompañó, estaba ahí. Pero no lo regaba yo, porque estaba ocupada en mi carrera y en mi profesión, obviamente, y en todos estos caminos que iba recorriendo, ¿no? Sí. Eh, Hasta que en el 2010 regué la semillita, Oh, esa semillita que estaba ahí sequita, vi que había una semillita que tenía que regar y empezó a salir, bueno, sus primeros brotecitos, que significó volver a empezar a estudiar con seminarios, con clases, con distintos maestros. Empecé a ir a distintas clases con maestros que llegaban del exterior, una maestra italiana del Teatro du Soleil. Bueno, empecé a sentir de nuevo que vibraba en el teatro, ¿no? muy bien. En el 2010, Sí, entonces. 2010. Y de ahí no paré. Ahí no lo dejé más, o sea, seguí regando ahí, regando y siguió creciendo. Eh, y sí, empecé a hacer obras de teatro y a trabajar con un grupo primero, luego con otro, y bueno, el año pasado, por ejemplo, ensayé y actué 2 obras de teatro, ¿no? Así que, Qué hermoso. bueno, Quería consultarte o preguntarte una cosa. Desde que me dices que cuando sales del colegio, de la escuela secundaria, ahí es cuando decides ingresar en teatro. Antes de eso, ¿tú te habías sentido atraída hacia el teatro o habías tomado talleres en el colegio o habías hecho algo de eso? no, yo no hacía teatro en el colegio porque no había Ok. teatro, pero sí, cuando era chica, ¿viste cuando jugás a la Sí. maestra? O cuando haces esos juegos, bueno, yo hacía juegos teatrales frente al espejo, Mm, ¿no? O veía películas y después repetía cosas que hacía la protagonista, ¿no? Siempre estaba un poco jugando a hacer teatro sola. ok, bueno, muy bien. O sea que esa pasión, ese primer amor viene desde joven, desde tus Sí, juegos. Qué bonito. desde mi juego. Sí, sí, Y sí, sí. me llama mucho la atención ver esto de que tú inicias el teatro
y en un momento tomas la decisión de salir, vas a psicología, pero cierran la posibilidad de estudiar psicología, así que nuevamente vuelves al teatro. Mientras estabas durante esta primera vez de tu paso por el teatro, ¿cómo fluyó esa carrera para ti o estos estudios que estabas haciendo? ¿Cómo te sentías tú en ellos? Yo me sentía muy bien porque siempre estaba buscando. Era una buscadora de experiencias. Entonces, en ese momento el teatro estaba en stand-by, ¿no? Porque yo estaba compenetrada en el budismo, en la filosofía, en que más allá de la psicología había algo más, que era la energía, había algo que para mí era importante, que era la espiritualidad unida a la psicología. Entonces el teatro en ese momento tuvo como un Ok, impasse, ¿no? Pero lo interesante es que cuando, por ahí me voy a ir ahora para más dale, dale. acá, dejo un poquito el teatro y después cualquier cosa me continúo contándote un poco, pero cuando hace 2 años atrás yo me enfermo de una enfermedad autoinmune, una polimialgia reumática, ahí descubro, escuchándolo a Pablo, eh, a la bioexistencia consciente, ¿no? Entonces, todo lo que te estoy contando, de alguna manera, yo sentí que empezaba a integrarlo en esta corriente, ¿no? De trabajo. Y, y dije, es por ahí. Entonces empecé consulta con Andrea, que la quiero muchísimo porque es una divina consultora que me está acompañando ya en mi primer ciclo de consultas, y empecé a formarme como consultora y todo junto, ¿no? Porque sentía que todo lo que te estoy contando, desde la biología, desde el cuerpo, mente, emociones y espiritualidad, lo, lo unía, lo integraba, Humano Puente, ¿no? Claro, nos pasa a muchos cuando transitamos muchísimos caminos relacionados con la espiritualidad, en especial como que aquí este camino tiene algo y luego este tiene algo, pero no encuentran como un cierre de círculo, sino hasta que llegamos acá y encontramos la lógica detrás de todos estos pedacitos de nosotros que hemos estado transitando. Así que me siento bastante conectada con lo que dices. Tal cual. Es como, fíjate que yo hace más de 40 años que ejerzo la profesión, no la he dejado todavía, sigo teniendo pacientes, pero a la vez tengo consultantes, ¿no? Que estoy feliz de tenerlos cada vez más, y me siento trabajando como consultora en bioexistencia consciente con otra energía, ¿no? Con otra forma de trabajo como que esta integración de poder trabajar las emociones puramente es algo que me apasiona, ¿no? Las emociones, el camino de las emociones, ir yendo progresivamente hacia atrás, llegar a los ancestros, encontrar esa lógica de por qué uno es hoy lo que es, hace lo que hace, tiene los conflictos que tiene. Es otra mirada que es realmente muy interesante, ¿no? Muy apasionante. Claro que sí. Cuéntanos, si quieres, ¿qué has podido tú, ahora que has estado revisándote, ahora que has estado transitando un poco de ti en tu historia, a nivel de tus ancestros, qué has visto en relación a tanto la psicología, si lo quieres contar, y el psicoanálisis como el teatro? ¿Qué te encuentras tú sanando a través de estas profesiones? Fundamentalmente, volviendo ahora al teatro, lo que yo siento con el teatro es que es absolutamente sanador desde el punto de vista de que
las emociones están ahí, hacen cuerpo, digo yo. Las emociones se hacen cuerpo cuando estás actuando y somos personajes diversos que son los personajes que tenemos dentro, ¿no? Que somos todos los personajes que actuamos somos nosotros. Claro que sí. Entonces, esta posibilidad de soltar en un escenario el sentir de un personaje con todo, ¿no? Con todas las emociones que tiene ese personaje, es realmente una sensación maravillosa, porque me conmueve como actriz la tristeza o lo que le pase, pero a la vez me da la alegría de poder actuarlo, ¿no? Claro, De poder ser varios de ellos en esas emociones, en esas diversas emociones que transito. claro que sí. Esto tiene mucho que ver, yo no diría con el psicoanálisis ni con la psicología, sino que lo que yo encontré en el teatro en cuanto a las emociones que me habitan cuando estoy actuando y que transmito, ¿no es cierto? Porque si yo no saco esa emoción, no transmito nada al espectador, ¿no? Y además, el actor o la actriz, si hace un juicio valorativo de lo que está haciendo, tampoco transmite, o sea, no es el personaje. Entonces eso es maravilloso porque no hay juicios, después se verá si al espectador le gustó o no le gustó las opiniones, pero en el momento es la posibilidad de soltar con todo lo que le está pasando a ese personaje. Yo quería decir que no lo veía muy cercano al psicoanálisis ni a la psicología, sino a la bioexistencia consciente, en lo que nosotros llamamos la emoción salvaje kinestésica. Claro. El camino de la etapa de los ciclos biológicos, de los ciclos que hacemos contemporáneos, donde pedimos al consultante precisamente que suelte en una escena determinada sus emociones, es realmente valiosísimo, porque esas emociones, ya sea en el escenario o por fuera del escenario, habitan en el inconsciente, por eso somos todos los personajes, todas las emociones. Y cuando le pedimos que sin juicio saque esas emociones y las saque con todo, con el cuerpo moviéndolo, es precisamente lo que yo siento que tiene la combinación del teatro con esto de la bioexistencia consciente, ¿no? De esto sanador, Claro. que es la conexión con la emoción salvaje, ¿no? Así es una forma en la que tú te permites liberar esas emociones que igual han estado transitando tu linaje por generaciones y de forma inconsciente estás tú poniéndolas en un escenario sin un juicio de parte tuya, precisamente por lo que acabas de decir, no lo puedo juzgar y sencillamente lo actúo. Y ahí, con eso, algo se reacomoda a nivel inconsciente en el linaje también, porque es como si te pararas y canalizaras esa emoción de esa historia, de ese personaje que está en ti y le permites salir. Entonces, que esto es algo que hemos estado explorando, dado que muchísimas personas, yo creo que son las que más, vienen de la rama del teatro y se ven muy atraídas a la bioexistencia consciente y esto debe ser esa resonancia que hay también de esto es similar a lo que yo hago acá, pero aquí por lo menos puedo tomar conciencia de dónde están estas emociones, de dónde vienen, para qué necesitan ser expresadas. ¿Mm? Exacto, sí, es tal cual. Es muy liberador, eh, es una posibilidad que tenemos de conexión con la emoción que no es habitual. O sea, para los que hacemos teatro sí, porque estamos como decimos, con la piel a carne Claro, viva, ¿no? Pero en general nos enseñan, y hasta en la universidad también, ¿no? Es a pensar, a reflexionar, a informarnos, a comprender, pero
pero hay una cierta distancia con la emoción. No nos enseñan a que podemos sacar las emociones y que eso también es saludable, además de reflexionar, comprender, etcétera. Claro, es que si miras, de todas formas, ese es el modelo tradicional también de crianza que se experimentó durante muchos años y por eso hoy en día vemos que hay eh, tantas consecuencias de ese no expresar la emoción, que posiblemente si miramos, y acá no estoy hablando de algunas generaciones atrás, sino los ancestros nativos que vivían anteriormente sabían que eso se tenía que hacer, que la emoción tenía que salir porque es energía, de una forma intuitiva, ¿no? Y luego empezamos a reprimirlas y estamos viendo el resultado ahora. Y qué importante es que nuevamente de esta forma intuitiva se van creando estos espacios para que la persona pueda liberar las emociones de forma inconsciente e inocente y cómo esa emoción liberada en un escenario termina teniendo una resonancia con el público, porque me imagino, obviamente tú lo has visto, montada en un escenario, si estás interpretando un personaje del cual muchas personas se enamoran en la audiencia, lloran con el personaje, sufren con el personaje, es decir, es abrirle la puerta un poco a todos estos niños que no pudieron expresar sus emociones a que se conecten con la historia y también puedan hacerlo sin miedo al juicio, porque finalmente se está generando este espacio para que esto ocurra. Exacto. Es una comunión, es, es un momento de intimidad donde vamos a convivir en un espacio fantasioso por un rato, pero donde esa fantasía, si actuamos como yo creo que tenemos que actuar, que es con todo, soltando todo, poniéndonos en la piel de ese personaje, sintiéndolo con todo, con todas sus emociones y con toda su historia, ¿no? Entonces ahí se produce ese momento como de ficción verdad, ¿no? De ficción donde por un rato esa es la realidad que se transita, una realidad entre comillas, eh, maravilloso, ¿no? Y, y Eh, ahí lo puedes ver, uno como espectador de una obra de teatro, bueno, no estaba al otro lado, ¿no? Pero uno como espectador de una obra de teatro siente como si el tiempo se detuviera, porque te conectas tanto con la historia que aquí te das cuenta de la relatividad del tiempo cuando accedes a esos lugares donde está la emoción, ¿no? Donde algo está ocurriendo, se está sanando algo ahí. Mira, Andrea nos dice a lo que estabas diciendo tal cual. Silvia, que está acá. Hola, Silvia. Qué hermoso que estés acá. Claro, qué lindo hacer esa conexión. Somos todos los personajes. exacto, tal Viven cual, en nosotros. tal cual. Muy bien. Cuéntame, si quieres compartir con nosotros esto, ¿cuáles han sido los personajes que más te han marcado? ¿Qué personajes has interpretado que sientes tú, tengo una profunda conexión con este o con este? Hice varias obras de teatro. Hay una muy conocida acá, que es un clásico teatral, que se llama Made in Lanús, que es del año 86, de una dramaturga muy conocida, Nelly Fernández Tiscornia, y esa obra la hice el anteaño pasado. Eh, el personaje era de la Yoli, se llamaba Yoli, la Yoli y su marido el negro que viven en esta ciudad de Lanús, y ese personaje me conmovió muchísimo. Vienen de visita después de 10 años el matrimonio que, bueno, viven en Estados Unidos y se han tenido que ir con la dictadura, se han tenido que exiliar. Y vienen de visita porque la pareja que está en Estados Unidos, ella es la hermana del negro que vive acá. Y bueno, y la Yoli, el negro decide que, bueno, vámonos, vámonos, porque estamos pasando situaciones muy difíciles acá. Y tiene todo ya armado como para que se produzca el viaje, ¿no? Y se vayan. Y la Yoli, bueno, tiene unos
monólogos realmente maravillosos, muy emocionantes, donde defiende su lugar, aunque tenga que lucharla todos los días, levantarse, tener que luchar, trabajar, tener miedo, vivir en una situación muy, muy difícil con la dictadura, ella decide igual quedarse y ella por nada se va a ir. Bueno, tengo que hacerlo cortito, más o menos sería esto, pero fue un personaje que me conmovió hasta las lágrimas, ¿no? Era ese monólogo de ella eran realmente hermosos. O sea, si entiendo bien, porque yo la verdad no conozco esa obra en particular. Y acá, como paréntesis, Andrea te dice que excelente tu actuación. Ah, gracias. Hola, también Gracias. gracias por estar aquí. Hola, Mayra. Y listo. Si entiendo bien, ella no se quiere ir. Eso es lo que me Ella no se quiere está. ir y en el monólogo defiende las razones donde, bueno, habla de un montón de cuestiones que tienen que ver con su ser, ¿no? Con su identidad de Argentina y de querer quedarse acá, ¿no? Ok. Del barrio y del compañerismo, ¿no? De los vecinos, ¿no? Una cantidad de cosas que realmente me emocionaron mucho a mí hacer ese personaje. Otro fue una invitación que tuve el año pasado, que por eso hice 2 obras el año pasado, que se llamó En Piso Cero, que fue una invitación de una dramaturga que fue además compañera mía, actriz, y que ahora, bueno, dirigía la obra, la escribió y la dirigió, y éramos mi compañero y yo, y también fue un personaje que trabajamos muchísimo durante mucho tiempo, muy hermoso, un desafío, te diría, muy límite, el personaje muy límite, eh, y bueno, y muy, muy intenso, y muy hermoso en cuanto a la posibilidad de crear y de trabajar de otra manera. Se hizo en la casa, era para poca gente, en la casa de ella, que era un PH abajo, y trabajábamos en diferentes ambientes de la calle, entonces los espectadores escuchaban, abrían sus sentidos, todos sus sentidos, porque a veces nos veían a los actores, a veces estábamos en alguna otra habitación gritándonos o haciendo alguna escena. Bueno, hasta un gato había, ¿no? Y el gato también Pero aparte, era parte sí, de la muy obra. bien. Muy hermoso ese personaje. Ese personaje se llamó La China. Ujú. Sí, La China y Cachorro, ¿no? Que era como un hijo adoptivo mío y bueno, tuvo una situación muy, muy particular. Después otra obra fue Citas Ciegas, que también es una obra de Mario Diamen, muy conocida, y, y bueno, yo hacía ahí una Ah, psicóloga, bueno. Muy bien. pero una psicóloga diferente a la psicóloga que soy. Una, Una una psicóloga muy estricta, demasiado estricta, muy psicoanalítica. muy bien, no, no, mira, ahí está, igual de pronto todo tiene que ver. Estás, Todo tiene que ver. estás de pronto interpretándote en otra dimensión, ¿no? ¿Qué habría pasado si de pronto no hubieras sido tan abierta a otras corrientes que nutrieran tu experiencia como psicóloga, toda esta espiritualidad que te fue dando un montón de herramientas y te permitió la apertura? Y estás ahí como interpretando a una que siguió fue por otro camino. Mira, Andrea dice, yo creo que tienes acá en tu consultora una gran fan porque dice enorme también esa interpretación. Me encanta, Qué divina, Andrea. hermosísimo ese apoyo. Qué- Eh, sí, Andrea es. Andrea, yo cuando la busco como consultora, como buscamos, ¿no? En el listado y no sabemos muy bien por qué, hacemos clic y decimos esta persona, bueno, yo
después con el tiempo fui sabiendo, ¿no? Mira la magia que tiene esto. Fui sabiendo que ya había hecho el Conservatorio Nacional. Sí. Y no solo había hecho el Conservatorio Nacional, sino que también había estado en el espacio teatral, yendo al espacio teatral donde yo estaba. O sea que realmente algo maravilloso, ¿no? Claro, de alguna Maravilloso. u otra forma tenían que coincidir si habían estado habitando los mismos lugares, ¿no? Bueno, Sí. cuéntame, ¿hubo algún personaje hacia el que tú sintieras rechazo? No necesariamente que lo hayas interpretado, pero de pronto que cuando te lo muestran y te dicen, este es un personaje que quieres interpretar y tú, como que hay algo que te aleje de interpretar ese personaje. Fue tal vez una obra, pero porque más que el personaje en sí, que podría ser, era una obra con una comicidad que no tenía mucho que ver conmigo. Eh, yo creo que lo que a mí me suma, me, me hace bien, lo dramático, el conflicto, ¿no? Ahí tiene bastante que ver la unión entre la psicología, digamos, que yo cuando era chica también decía que quería estudiar psicología para ayudar a la gente que sufre. Mm, Bueno, la que sufriera yo de adolescente, ¿no? Al decir eso ya sabemos. claro. Pero, claro, pero bueno, más que el personaje era una obra con cierta comicidad que no me llegaba. Ok. Me llega la situación dramática, el conflicto, Ok. eh, y esa profundidad del conflicto, ¿no? Claro, igual está ahí también ese pulso tan importante de poder liberar las emociones que están atrapadas y las que se quedan atrapadas son las que son negativas, que tienen una carga muy fuerte y tienen y están buscando dentro del linaje formas de salir, un síntoma físico en una persona que pueda salir y expresarla sin saber exactamente qué es lo que está expresando, ¿no? Cuéntanos si quieres. Hablando del síntoma, Sí, sí, discúlpame que sí. te interrumpo, del síntoma físico, retomando que yo empiezo este camino de la bioexistencia consciente por un síntoma físico de la enfermedad autoinmune, también es importante decir, quiero decir, que habida, ha habido recorrido un ciclo que estoy haciendo, mi primer ciclo de consultas, la enfermedad está curada, entre comillas, porque las autoinmunes se dice que están activas o Ok. pasivas, pero lo bueno de esto es que los laboratorios dan bien Muy bien. y, y sí, sí. Y esto es importante también decirlo, ¿no? El recorrido que vengo haciendo es un recorrido muy interesante, muy profundo, eh, y la curación y la sanación llegó. Qué hermosísimo. Gracias por compartir esto acá. Qué importante poder Sí, profundizar en estos síntomas y poder ir sacando estos dolorcitos que se quedan en nuestra vida contemporánea, en la historia de nuestro clan y cómo el síntoma entonces deja de ser necesario en nuestra realidad porque por fin el síntoma vino como una excusa para que pudiéramos mirar estas situaciones y mirarnos a nosotros mismos de una manera profunda. absolutamente. Cuando yo decido el camino, y lo decido así, con empezar por ahí a curarme desde Humano Puente y a formarme, yo estaba decidida a que este síntoma, bueno, se iba a ir, ¿no? Y llegué a un punto que también es interesante, porque es relativamente hace poco que estoy con los ancestros, hablando con ellos y conversando y, y sanando. Y, y en mis ancestros, esto fue una consulta reciente, hace poco, aparece precisamente el hermano de mi padre, que fue Ah, actor. mira.
Eh, yo ya tenía contacto con él, por supuesto, sabía y estaba en contacto que la cuestión actoral venía por ahí. Él fue un gran actor que empezó en el circo como payaso, y después fue director de un teatro muy importante de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que se llama el Teatro Coliseo Podestá. Así que llegó a dirigir ese teatro, a levantarlo y a ser un ícono. Sus cenizas están guardadas con una placa en la base del teatro, que es donde se colocaba el circo. Okay. Sí, y bueno, es un ícono en el Teatro Nacional. Todos los actores de Teatro Nacional lo han conocido. Él se retiró en el 2005 por cuestiones de salud. Y en una consulta aparece la importancia ya de este tío para mi vida, ¿no? Este tío que da, con el teatro, da alegría, ¿no? No solamente lucha y esfuerzo, sino un tío, hermano de mi padre, que da alegría, ¿no? Muy importante porque por el lado paterno mi padre precisamente era todo lo contrario. Okay. Entonces, sí, entonces eh, esto fue de gran resonancia para mí, algo muy hermoso, descubrir que yo contaba con este tío hoy, ¿no? Eh, y además, el padre, o sea, mi abuelo, el padre de él y de mi padre, en el año 1920 había formado una típica de jazz. Okay. Imagínate vos que ya venía la música y el arte Claro. desde ahí. Y se suelen encontrar estos clanes que tienen mucho este acercamiento hacia lo creativo, hacia las artes, hacia la expresión a través de otros medios, ¿no? Qué lindo esto que me cuentas. Me parece súper interesante que digamos que las obras con las que no te sientes cómodas o con las que hay como un tema un poco de rechazo sean comedia y que este tío sea, hubiera iniciado como payaso, ¿no? Sí, Estaría interesante mirar ahí un poquito más de esto. Cuéntame sí. si quieres compartir, no sé qué tanto hayas llegado a profundizar entonces a nivel ancestral. Si puedes encontrar alguna similitud o alguna resonancia entre los personajes que más te marcaron con historias a nivel ancestral, con mujeres que hayan experimentado algo similar a los personajes que tú interpretaste y que te movieron tanto. En realidad son sensaciones, ¿no? Más que ubicar que el personaje tenga que ver con algún ancestro en concreto, porque eh, cuando te conté Made in Lanús, la Yoli tiene que ver con una parte justiciera mía, Ujú. ¿no? Eh, de, de ciertos afectos por el lugar, por el barrio, en fin, por cuestiones propias de los que vivimos el tema de la dictadura acá en Argentina, y eso es un lugar muy, muy fuerte para mí, ¿no? De hecho, nos cerraron la facultad en el 74, en el año 74, luego yo regresé en el 77 con la dictadura a la carrera. Eh, Era un momento muy difícil y para los que estudiábamos teatro y hacíamos psicología y andábamos con los pelos largos y éramos medio hippies, éramos todo un peligro, ¿no? Entonces este personaje a mí me tocó mucho en ese sentido. La el otro personaje es una parte mía de una psicóloga que yo también fui cuando recién Okay. comencé, que era una persona bastante más rígida, ¿no? Que trabajaba de una manera muy rígida, diferente a lo que soy ahora, ¿no?
Y, y bueno, y la China, no podría casi describirte ese personaje. Es como un personaje que se sale del camino, ¿no? De lo convencional, de lo que está bien, pero tiene sus razones y eso a mí me parece maravilloso también, ¿no? Eh, en fin, un poco, un poco eso. Lo que más me parece interesante lo que vos decís, ¿no? Precisamente el payaso, esto yo no lo había comentado en consulta, pero el payaso que fue mi tío, ¿no? Que tiene que ver con este lugar de la risa y de la diversión, de divertir, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Así es, así es. Que no sé si visitaste parte de su historia, de sus inicios, si él después de esto, después de que estuvo, digamos, interpretando payaso en el circo, cuando ya crea es una academia de teatro, me dices, una facultad. No, él fue director de un teatro muy importante, del Coliseo Podestá. Cuando ya se Se vuelve, dedicó más a, sí, cuando se vuelve director, sigue transitando temas relacionados con la comedia o ahí ya hace un cambio a lo que no, no, no. No, él prácticamente no actuó, empezó a vincularse, estudió con grandes actores de la escena nacional, que si yo te los nombrara, bueno, no te dirían mucho, pero estudió con ellos, después, bueno, eh, fue director de otro teatro, empezó a vincularse de una manera más empresarial, pero siempre vinculado con los actores, ¿no? El teatro de ópera de La Plata, después este que te digo, y todos los actores lo amaban, lo amaban. Pero él se vinculó más con la parte empresarial más que con el teatro en sí mismo. Ok. Ahora, de la familia paterna, prácticamente la que al día de hoy, con mis 70 años, hace teatro, soy yo, ¿no? Y eso es interesante también, ¿no? Es como, bueno, algo del orden de este tío, que además eh, él nace un 1 de octubre y yo un 1 de noviembre. Ok. Eh, Hubo otra cosa que me llamó la atención y es como habías estado tratando en estar de acercamientos con el mundo del teatro y de una u otra forma no se podían dar. Ibas a la facultad, salías, tratabas de estudiar psicología, volvías y como que no. Hasta un momento muy puntual, dices tú que fue en el 2010, ¿cierto? Esto es cuando tenías 55 años. Ah, no me hagas hacer números, No, yo lo hice porque así, en el cuaderno, pero estoy verificando por eso. suponete que sí. Lo único que te puedo decir es que desde el No, 2010 a la fecha vengo 65, haciendo teatro. 65, no, no, sí, 55, 55, sí. Yo nací en el 54, 1954. No, ya, esa ya me la complica un poco para estar en un vivo. Bueno, no, creo que la cuenta son alrededor de unos 55 años. Claro, Es como sí. si algo en Bien, ese momento, como si de pronto un bloqueo para ejercer esta profesión o este hobby creativo se hubiera levantado, porque me dices, ahí volví yo a hacer esto y ya no paré. ¿Hubo alguna cosa claro, que te hubiera de pronto vuelto a impulsar al teatro en ese momento? claro. En realidad la vida de trabajar y de criar a mi hijo y de trabajar mucho, pues yo trabajaba en una clínica en Ramos Mejía y tenía un consultorio allá y otro consultorio acá, en Capital Federal. Eh, Seguir formándome, seguir buscando eh, distintas alternativas, porque no estaba conforme con quedarme solamente con la psicología clásica.
Entonces, bueno, ahí descubro la energía, descubro todo lo que te dije, ¿no? Que soy reikista, no sé Sí, si sí, te lo sí. dije, Me terapeuta hice otra, floral. otra similitud porque yo también transité el Reiki. Muy bonito. Ah, Ujú. sí, ahí descubro la energía y que hay algo más la espiritualidad y bueno, estaba mucho eh, yo estoy en la zona de Núñez, que hay un barrio chino, en ese momento había muchos templos budistas, ahora es un barrio comercial como todos los barrios chinos, pero hace muchos años atrás había muchos templos budistas y yo estaba en ellos meditando, hice muchos tipos de meditaciones, eh, Qigong, Tai Chi, retiros espirituales. Entonces, estaba convocada un poco, por supuesto, a la crianza de mi hijo y a trabajar. Y todas estas otras cuestiones a lo largo de esos años, ¿no? Hasta que en un momento se ve que naturalmente, no lo podría explicar, pero empecé a sentir que algo más, ese gran amor que tenía, aparecía. Y me empecé a conectar de nuevo. Ya mi hijo, bueno, me daba la posibilidad también a mí de, obviamente, con la edad que tenía y con ya el trabajo establecido, de poder darle un lugar al teatro, ¿no? Nuevamente. Qué hermoso que hayas podido volverte a reencontrar con ese primer amor a tus Sí, 55 años. Esa es una historia bien exacto. interesante para mirar. Me parecería chévere si de pronto con Andrés lo revisan, si de pronto termina saliendo algo. Porque ese pulso nuevamente, porque los pulsos, en estos momentos quiero volver a hacer esto y que lo sientas tan profundo, vienen de otro sitio, vienen de un sitio bien profundo, que nos están pidiendo una solución. Entonces, estaría bonito saber. Y esto otro que me viene así, ese reencontrarme con mi primer amor a los 55 años. Me suena, me suena bien interesante para mirarlo. Pero bueno, técnicamente se nos fue esta hora y me gustaría, si es posible, Claudia, que nos cuentes, no sé, algo que nos quieras contar acerca de lo que ha sido tu vida eh, en el tránsito que has hecho en fragmentos de esta por el teatro. ¿Cómo es esto para ti? ¿Cómo es esta experiencia para ti? La experiencia del En tu teatro. vida, sí, ¿qué te ha traído? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué te ha sumado? ¿Qué sientes que... Sí, sí, la experiencia del teatro y retomarlo y no Ujú. dejarlo, porque cuando uno siente el pulso, que a veces no es un pensamiento, es un Exacto. pulsar, ¿no? Eh, Uno tiene que, creo yo, a mí me pasó así, eh, darle un lugar a esos amores que en algún momento estuvieron y que por el cotidiano, por el vivir, por seguir la manada, no nos animamos, ¿no? A conectar con eso. Entonces a mí me parece que conectar con el teatro fue conectar con una parte mía que fue absolutamente sanadora, que es sanadora. Este año estoy haciendo un impasse, un año sabático, porque estoy con mucho trabajo y, y realmente no podía dedicarle. Hasta el año pasado que hice las 2 obras, este año tomé la decisión de abandonar un poquito, pero es un lugar donde el escenario y los personajes te convocan a vos misma, ¿no? A que puedas soltar, a que puedas sanar, a que puedas sacar esas emociones que al final están en vos, están en ese lugar llamado inconsciente y que se encarga, la vida se encarga de ir taponando esas emociones en el inconsciente, ¿no? De ir encapsulándolas. Entonces es tan fabuloso poder conectar con
ella, desde el escenario o fuera del escenario con la bioexistencia consciente, pero si me pedís desde el teatro, para mí es el tránsito de las diferentes emociones que me sanan, que me permiten conectarme conmigo misma y con todas las posibilidades que están dentro mío, ¿no? Claro. Y desde las dos, porque ahora tú tienes la ventaja de que no solamente haces teatro y puedes liberar y permitirte liberar estas emociones de la forma en la que lo haces, sino que después puedes hacer el componente de, bueno, ¿y qué me mueve tanto de este personaje? ¿Y qué es, cómo me veo yo reflejada en este personaje? ¿Qué hay de mí en este personaje? ¿Sí? Y desde la conciencia Claro, empezar a unir, digamos, estos puntos, porque tú no puedes crear un personaje en tu vida si no está relacionado contigo. No puedes crear experiencia absolutamente, si no claro, tienes algo para sanar a través de la experiencia. exactamente. O sea, todas esas emociones, ¿dónde están? Esas emociones que transitamos cuando actuamos el personaje. Están en el inconsciente, están dentro nuestro. Entonces hay que ir a despertarlas y todas ellas son valiosas y son de uno, ¿no? Están ahí en el inconsciente, agazapadas, guardaditas, ¿no? No, no vayas a salir, que esto está mal. Y bueno, en el escenario, te toque el personaje que te toque, es maravilloso porque podés soltar todas estas emociones y liberarlas y liberarte, ¿no? Claro que sí, así es. Y así como para darle un cierre al vivo, ¿qué te gustaría decirle a las personas que están viendo este vivo y lo están viendo de pronto desde una perspectiva eh, de no tener el entrenamiento en bioexistencia o la apertura de conciencia, mejor, desde la bioexistencia consciente y que se empiezan a dar cuenta gracias a lo que estás contando tú, que hay personajes que los mueven profundamente y que no saben por qué, o que están iniciando en el teatro y de pronto no están muy seguros de si este puede ser un camino para ellos. ¿Qué mensaje le darías a estas personas que te están viendo ahora? Que se animen, que el movimiento es lo importante, ¿no? Como tantas veces dice Pablo, el movimiento es fundamental, o sea, que puedan reconectar, que puedan conectarse con lo que es creativo, con lo que les da placer, ¿no? Que puedan cambiar esas rutinas que a veces inclusive la edad marca como, bueno, esto sí, esto no. Y realmente no hay edad para hacer teatro o para conectarse con la música o con la danza o con el arte que sea. No hay edad. Hay un prejuicio con la edad, pero lo más valioso es ser, animarse y no dejar pendientes, no dejar pendientes. Ay, qué hermoso. Eso sería. Y desde la bioexistencia consciente, bueno, lo que tengo para decir es que ese camino, el camino de la conciencia, es el camino sanador. Y en este espacio, bueno, yo he encontrado la integración de todas mis búsquedas, desde el cuerpo, la mente, la emoción y la espiritualidad. Yo creo que la juventud está ahí también, ¿no? La juventud está en la conciencia, en mirarse. Qué hermoso mensaje para todas las personas que lo ven y que de pronto dicen, ya es un poco tarde para mí, para animarme, nunca es tarde. Vean, es una fuente, así sea, liberar la emoción a través del teatro y que luego tengas el añadido de hacerlo desde la conciencia para Sí, unir las dos, están potenciando una fuente de juventud infinita, porque sí. es esto, es este sentir, como se sienten ustedes acerca de ustedes mismos y se van quitando estas capas y esa ligereza y esa conciencia de quiénes son, va a ser una experiencia muy, estoy tratando de buscar la palabra, no es reconfortante, pero es
tampoco es satisfactoria. Estoy tratando de buscar una palabra, en inglés es rewarding, como que te da muchas recompensas, te sientes muy recompensado, por decirlo así, cuando sigues este camino en conciencia y coherencia. Entonces, aquí, Claudia, quiero agradecerte profundamente por habernos abierto tu corazón, por contarnos tu experiencia, eh, a todas las personas que se unieron. Andrea dice gracias, chica. Gloria dice hermoso vivo. A Fabi, a Rosana, a Silvia, a todos los que estuvieron acá, muchas gracias. A todas las personas que lo van a ver en diferido también. Si ustedes están sintiendo ese pulso, si tienen alguna pregunta para Claudia, pueden ponerlo en los comentarios de el vivo ya cuando quede publicado y con muchísimo gusto estaremos contestándola. Y bueno, cuéntanos un poquito, ya, ahora sí, punto final, cómo se pueden poner en contacto todas aquellas personas que vieron este vivo y les encantaría, porque resuenan con tu historia, iniciar un proceso de consultas contigo a través de la bioexistencia consciente. A través de mi Instagram, @Claudia Erskovich, o si no por el mail Claudia Erco, más fácil, HERCO, @gmail.com. Muy bien, hermosísimo. Ya saben, se pueden poner en contacto directamente con Claudia y pueden iniciar este hermosísimo camino que los va a llevar a profundizar en ustedes. Gracias nuevamente a todos por estar acá y espero, Claudia, que tengas una excelente tarde. Yo te agradezco muchísimo este momento que me hiciste pasar, tan grato, tan amoroso, con recuerdos que me hacen mucho bien transmitirlos y bueno, y agradezco a todos los que han estado y que estarán tal vez luego escuchando este vivo. Muy agradecida, A ti, Juanita, sos un un amor. abrazo grande a todos. Hasta el próximo miércoles. Chao. Chau, chau.